vamos a recordar un poco de lo que hemos estado hablando ya las últimas semanas. Nos hemos introducido a lo que es el libro de Ruth. Hemos hablado acerca de este como una historia de amor entre los personajes que aquí aparecen, Boaz y Ruth. Pero al mismo tiempo lo hemos aplicado también a la vida cristiana, donde a través de Cristo el Señor ha mostrado un amor hacia nosotros, su iglesia, y así también nos ha definido como Cristo, la cabeza de la iglesia, como el esposo de la iglesia, y nosotros como su novia ataviada, como una novia para Él, una esposa de Él. Esta es una ilustración que nos lleva a reflexionar en la persona de Cristo, en la redención que Él nos ha entregado y al mismo tiempo también vernos a nosotros mismos como esta Ruth, llena de necesidades, como esta Ruth que llegando hasta Belén conoce a Boaz en sus propios campos y cae rendida a sus pies, preguntándose una y otra vez, ¿por qué he hallado gracia yo delante de ti? ¿Qué es lo que yo merezco? Y en esto me voy a detener solamente un momento para poder enfatizar que esta es la actitud que nosotros debiésemos tener constantemente. Si nosotros preguntáramos una y otra vez qué es lo que hemos ofrecido para Dios, por qué Él ha tenido misericordia para con nosotros, les aseguro que no estaríamos tan llenos de molestias o de preocupación, porque nos daríamos cuenta que sea mucho o sea poco, lo que Dios nos ha dado es suficiente. Si nosotros dejáramos de creernos merecedores de todo, créanme que viviríamos mucho más gozosos. Nos creemos a veces que merecemos todo lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, se nos olvida que esto es muestra de la gracia y misericordia de Dios para con su iglesia y su creación. La semana pasada, los estudios anteriores, hemos visto cómo esta Ruth, llegando por casualidad, dijimos en su oportunidad, a los campos de Boaz, puede trabajar por un periodo de tiempo, se estima alrededor de 2 a 3 meses, en lo que es la cosecha del trigo y la cebada. Pero ya al finalizar este periodo, y comenzamos así el estudio anterior, finalizando entonces lo que es la cosecha, llegamos al tiempo de lo que es el secado del trigo y de la cebada, la trilla del mismo y posteriormente el arrojar al viento este fruto. Para que el viento, ustedes saben, pueda volar lo que no corresponde, lo que no sirve y queda solamente el grano, el que cae, el cual posteriormente es recolectado para ser consumido, vendido, como se estime conveniente. En este periodo específicamente es donde ya las mujeres dejan de trabajar en conjunto a los varones. Ellas pudieron estar en los campos todo lo que fue el periodo de la cosecha, pero lo que ella la trilla en adelante entendemos de que son los varones los que se dedican a este servicio. Lo vamos a ver justamente en el relato, en el texto que nos corresponde hoy día. Comienzan a trabajar entonces los varones en este esparcir o echar al viento la cosecha ya trillada. Y es aquí específicamente donde Noemí le dice a su nuera, ya los varones están trabajando en la trilla, en el arrojar el grano al aire. Es tiempo de que vayas donde está Boaz y esperes en un momento determinado de la noche a acercarte donde él está acostado para que descubras sus pies y te acuestes justo ahí, al lado de los pies de Boaz. Esto hacíamos hincapié en que no es una indicación de ofrecimiento sexual de parte de Ruth a Boaz, sino que todo lo contrario, es una petición en humildad de parte tanto de Noemí como de Ruth, en un ofrecimiento de casamiento de Ruth hacia Boaz, para que éste pudiese tomar a Ruth como el pariente redentor, poder adquirir también los terrenos, las posesiones que en algún momento Noemí, antes de partir de Israel, vendió por alguna razón, tal vez por necesidad, por deudas, no lo sabemos, pero poder adquirir estos bienes y al mismo tiempo también
poder casarse con Ruth. Ahora, en este ofrecimiento de casamiento de parte de Ruth, nosotros podemos disfrutar junto con Ruth la respuesta que Boaz entrega. Tal vez la respuesta más placentera que pudiese haber recibido Ruth. En primer lugar, en los versículos que pudimos leer el estudio anterior, llegamos hasta donde Boaz le dice, en primer lugar, no temas. E hicimos un hincapié en esta expresión de no temer, porque ahora es Dios el que se está haciendo cargo de nosotros, por lo tanto no hay razón alguna para que podamos temer. Yo haré contigo lo que tú digas. Es la segunda expresión que Boaz tiene hacia Ruth. No sé si a alguna de ustedes le gustará que sus esposos les digan esta misma respuesta. Yo haré lo que tú quieras. Yo haré lo que tú digas. Así entonces Boaz responde a esta Ruth en una respuesta positiva hacia la petición que está haciendo. Y luego culmina a lo mejor con un broche de oro en lo que fue el verso 11. Todos saben que eres una mujer virtuosa. Yo creo que incluso más gozo da en escuchar que son considerados virtuosos a que le respondan, ¿qué quiere mi amor? Es mejor decir, eres virtuoso o virtuosa, que solo te digan, sí, mi amor. Yo creo que es mucho mejor. Hasta aquí entonces nosotros llegamos en el estudio anterior y hoy día continuamos con esta conversación. Todavía no hemos finalizado con la conversación que entablaron Ruth y Boaz en medio de la noche en la era cuando ésta se estaba ofreciendo en matrimonio. En esta porción que hoy día nos corresponde, del verso 12 hasta el 18, vamos a ver entonces la respuesta o la continuidad de esta respuesta, en donde Boaz va a ofrecer una protección, un cuidado a la honra de Ruth, una provisión también hacia ella, mostrando también el cuidado que los esposos debiesen tener hacia sus esposas. También vemos el llamado, o vamos a ver el llamado de aguardar los tiempos de Dios. A lo mejor esto es lo que más nos cuesta, pero vamos a tratar de explicarlo y aplicarlo lo mejor posible. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con los primeros versículos del día de hoy, capítulo 3, libro de Ruth, verso del 12 hasta el 15, nos vamos a detener allí por un momento. Dice así la palabra del Señor. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies, hasta la mañana se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Allí vamos a parar un minuto. Y en primer lugar, como yo les mencionaba, estaban en esta conversación. Pero se recuerdan del estudio anterior en qué punto, yo lo acabo de mencionar también, en qué punto, en qué momento de la hora, me refiero a una hora cronológica, Ruth se revela o se presenta a Boaz en medio de la noche, dice. O más claro aún, cuando ya estaban a la mitad de la noche, cuando Boaz ya había comido, ya había alegrado su corazón, también cierto había bebido, él se va a acostar y ella hace tal cual como su suegra le había dicho, descubre sus pies.
Esto, y vamos a reiterarlo una y otra vez, porque lamentablemente muchos han interpretado este contexto para decir Ruth se está ofreciendo sexualmente a Booz, que ella se está ofreciendo para pasar la noche junto a él. Pero el texto no nos dice eso. El texto dice que Ruth descubrió solo los pies de Booz y en medio de la noche este hombre se estremeció. Y entendemos que este estremecimiento fue por el frío que provocó el destaparse en medio de la noche, en primer lugar. Ahora, cuando Booz se despierta y se da cuenta que Ruth está allí, le pregunta, ¿quién eres? Ella no estaba a su lado otra vez, ella estaba a los pies. Ella estaba durmiendo alejado de él a una cierta distancia, que él pudiese percibir que estaba Ruth, pero que al mismo tiempo no implicara un encuentro íntimo entre ellos. La expresión en medio de la noche, cuando pude indagar un poquito más, me encantó a lo que esto se refiere, porque no es la primera vez que la Biblia hace un hincapié en esta hora de la noche. No es la misma hora cuando la Biblia dice, y fue la noche, o anduvo de noche, o llegó la noche, que está hablando de Laila, ya en la expresión hebrea, noche. La expresión que aquí utiliza es Jailalá, que está hablando acerca de un cambio en medio de la oscuridad. Y se emplea, por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 6, verso 1, cuando Amán se acerca hasta el rey para atentar contra la honra de Mardoqueo, para incluso provocar que a éste lo ahorcaran. Sin embargo, en el texto dice que el rey, justo en medio de la noche, es decir, Jailalá, en medio de la noche el rey estaba meditando acerca de Mardoqueo por haber evitado que al rey lo mataran y pensando en cómo podría honrar a Mardoqueo. Cuando Amán llega, el rey entonces le dice, ¿qué hemos hecho por Mardoqueo por lo que ha hecho a favor nuestro? Nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué harías tú? Bueno, yo lo honraría, y comienza toda una transformación en lo que en un momento Amán quería hacer en contra de Mardoqueo versus lo que Dios tenía para Mardoqueo. Es ese cambio en medio de la noche, es ese pensamiento que viene, que hace un giro completo para cambiar las circunstancias. A su vez, la misma expresión se utiliza en Éxodo capítulo 12, verso 29, cuando está hablando acerca de la redención que hay para Israel en Egipto. Cuando en medio de la noche el ángel de la muerte visita a todos los egipcios y se lleva a los primogénitos, en Israel, en medio de esta noche, había un cuidado providencial de parte de Dios para con su pueblo. Es decir, en la noche más oscura, en el momento más tenso de la vida, existe este Jailalá, que es esta noche que hace feliz. Esta noche que es de providencia de parte de Dios. Una redención de Dios para los suyos. En el caso de Mardoqueo va a ser una redención para honra por lo que había hecho por el rey. En el caso por Israel, una redención de sus pecados y liberación del pueblo de Egipto. Y en el caso ahora entonces de Ruth, va a ser una transformación de su espíritu y de su condición de necesidad para ser redimida por este pariente. Es un cambio que ocurre en medio de la noche. No puedo evitar pensar en un salmo que estuvimos disfrutando durante la semana, el Salmo número 8, en los primeros versículos, cuando el salmista comienza a contemplar la creación de Dios. Si ustedes se dan cuenta, él habla acerca de la luna, de las estrellas. En otros salmos habla de los montes y de otros aspectos de la creación, pero específicamente en este habla acerca de la luna y las estrellas. Y eso nos lleva a pensar de que el salmista está meditando ¿dónde? ¿En qué etapa del día? En la noche.
Está mirando a su alrededor y lo único que puede ver es la luna, las estrellas, porque es en la noche donde viene la angustia. Es en la oscuridad de la noche, cuando no podemos ver absolutamente nada, que nuestro corazón tiembla. Cuando nuestra fe a veces se debilita porque no sabemos el mañana. Y es ahí donde viene esta expresión, Jailalak, donde Dios dice que en medio de la oscuridad, en la noche más profunda, Él tiene redención para los suyos. Por eso el salmista continúa diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque esto no es fácil, a veces lo damos por obtenido. Pero el dormir bien, hermanos, sin que la preocupación, sin que la angustia, sin el pensar que va a ocurrir mañana invada, no es tan sencillo. Es una confianza plena en que Dios tiene el control de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Que Dios está transformando nuestro corazón. Está moldeando nuestro espíritu. Por lo tanto, en esta noche está ocurriendo algo maravilloso. Está no solamente ocurriendo un vínculo amoroso entre Ruth y Boaz, sino que hay una transformación en las bendiciones que esta mujer, y junto a su suegra, por supuesto, obtendrían por este pariente redentor. Insisto en esto, no es tan solo por las bendiciones económicas y de resguardo, de seguridad que ellas estaban consiguiendo con Boaz, sino que Boaz es un tipo, es una representación de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el aspecto espiritual en primer lugar. Donde Él es nuestro pariente redentor, Él es el que nos está redimiendo a nosotros. Así nosotros, a su vez, somos la representación por parte de Ruth, de parte de Noemí, en que solo somos unos simples necesitados, angustiados, sin un camino donde ir, hasta que aparece Cristo. En esta noche es Ruth la que, postrada allí a los pies de Boaz, le dice quién es, qué es lo que espera de él, de una manera humilde, que decíamos también en el estudio anterior, ella pudo haber exigido por la ley lo que le correspondía, de que el pariente redentor pudiese redimirlas. Sin embargo, ella le dice, extiende tu capa, extiende tu manto sobre mí, en una muestra también de humildad y de recibir lo que este pariente cercano está dispuesto también a ofrecer. Que obviamente nosotros vimos de que Boaz sí tenía una intención de cubrir con su manto las necesidades de Ruth y Noemí. Lamentablemente, después de que vimos de una respuesta tan linda, de no te preocupes, yo haré como tú necesitas o como tú digas, eres una mujer virtuosa, ahora vos tienes que aclarar también algunos conceptos. En base a la ley, el pariente redentor era el pariente más cercano a la persona que lo necesitaba. Y vos, lamentablemente, no era el pariente más cercano. Había otro más, aún más cercano todavía. Si seguimos la línea de pensamiento de que vos y fulano, que aparece en el capítulo 4, fuesen primos o hermanos directamente de Elimelech, la esposo de Noemí, tendríamos que pensar que fulano era hermano mayor de vos. Algo así para que pudiese existir esta línea directa hacia la necesidad que tenía que cubrir con Noemí. La cosa está, y aquí surge una pregunta por lo menos para mí, es si Noemí no sabía esto. Yo les dije al principio, cuando comenzamos en el capítulo 2 incluso, que para mí me llamaba la atención que Noemí llega a Belén angustiada, llamándose Mara, llegué con las manos vacías, ¿se acuerda? Dios me envió plena, ahora llego vacía, seca, amargada. Y no piensa que hay un pariente redentor, y es solo en el capítulo 2, cuando Ruth le dice, fui a espigar a los campos de Boaz, ella dice, pero si vos eres un pariente cercano, recién allí ella se da cuenta de que existía alguien que pudiese ayudarla.
Pero ahora nos damos cuenta que no es solamente Booz el que pudiese haber extendido su capa o su manto sobre ellas, sino que existía también otro. Y ahí la pregunta surge para mí, Noemí no lo conocía, no sabía de esto, no lo había pensado, o es solamente la amargura del contexto en el que se está viviendo que no lo ve. La tristeza que le embarga su corazón no le permite contemplar las bendiciones que Dios tenía no solo con un pariente redentor, sino con dos, uno más cercano incluso que el otro. De hecho, no quiero adelantarme mucho, pero en el capítulo 4, este fulano, no sabemos el nombre, no creo que se llame así, pero este fulano está dispuesto a redimir a Noemí. Lo que él no estaba dispuesto era casarse con Ruth, pero sí a redimir, sí a comprar los campos. Pero Noemí no lo sabía. Pero había alguien que sí lo sabía. En primer lugar, Dios. Y en segundo lugar, Booz. Booz estaba averiguando ya. ¿Y si me casara con Ruth? Y comenzó a indagar. ¿Cuáles serían las dificultades que podría encontrar en este ofrecimiento de ser el pariente redentor? Y Booz, en esta investigación que levanta, obviamente vamos a ver el interés que existe de parte de él en Ruth, al tener pleno conocimiento de que hay otro más, porque si no le hubiese importado, él no hubiese tenido idea, no hubiese indagado más allá y él hubiera aceptado simple y llanamente a la petición que Ruth le estaba haciendo. Sin embargo, él tenía plena conciencia, él estaba clarito. Hay una investigación de por medio de parte de Booz para poder tener este privilegio de casarse con Ruth. Y él honestamente, mis queridos, y aquí esto es también digno de destacar, en una honestidad plena dice, hay alguien más cercano que yo. Pudiese haber incluso tomado a Ruth, Booz, si hubiese querido, y tal vez esa acción ni siquiera se hubiese sabido por la otra persona, quizás cuánto tiempo después. Sin embargo, Booz no solamente tenía el conocimiento, sino que actuó con integridad al declarárselo también a Ruth. Ahora, él también no solamente actúa con una integridad, sino que con una dependencia en lo que va a acontecer. Y entendemos que esta dependencia no es a favor del pariente cercano, es una dependencia a lo que Dios está haciendo. Y esperemos hasta la mañana. Si Él te quiere redimir, que lo haga. No hay problema. Pero si Él no quiere, yo lo voy a hacer. Es decir, voy a esperar en primer lugar. Pero antes de eso, nosotros podemos ver una actitud ya antes de estar con Ruth, antes de casarse con Ruth, de una actitud de amor hacia ella. ¿De qué manera? En el verso 13 dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redime, bien, redímate. Mas si Él no quiere, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. ¿Qué es lo que le dice en primer lugar? ¿Por qué no le dice, mira, arreglemos esto en la mañana, estoy cansado, me tomé unas copas de más, conversémoslo mejor en otro momento, ándate para tu casa? ¿Por qué no está esta expresión? Pregunta para los hermanos que hoy día vinieron. Podría ser que quería estar con ella, pero ella estaba durmiendo a los pies. Pregunta, ¿ustedes mandarían a una mujer que estiman, que quieren, a medianoche y decir, ya vete para tu casa? Los peligros que pudiese enfrentar esa persona en medio de la noche, recuerden, es a mitad de la noche. Ahora dice descansa, una preocupación, un cuidado protector hacia Ruth. O sea, él antes incluso de casarse, él ya está actuando como un redentor, como un esposo. Él antes
de ya llegar al momento del matrimonio, él ya está actuando con el cuidado que debiese tener todo esposo hacia su esposa. Que nada le pase, que pueda descansar. Pero aún más, ese cuidado se extiende cuando en el verso 14 dice, y después que durmió a sus pies, hasta la mañana se levantó antes de que los hombres pudiesen reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Qué sigue cuidando vos de Ruth? Su imagen, su reputación. Él no solo está cuidando su cuerpo, su bienestar físico, enviándola en medio de la noche, exponiéndola quizá a qué cosa, sino que también está cuidando su honra. Que nadie sepa que ella estuvo ahí, porque pudiese alguno imaginarse incluso de que algo tuvo, alguna intimidad sexual pudo haber existido entre ellos dos. Sin embargo, vos está diciendo que nadie sepa, vete temprano, que no nadie te vea, que no sepa que estuviste aquí. Hay un cuidado, una protección de parte de vos, cuidado y protección que todo hombre debiese tener hacia su esposa. Pero ¿saben qué? Es el mismo cuidado y protección que nosotros debemos tener los unos por los otros. ¿Cuántas veces exponemos a los hermanos? No nos importa lo que digan de ellos, es más, sigo añadiéndole leña al fuego, hablando mal de los demás. Uy, sí, ¿no? Y fulanito y fulanita, y sí, viste cómo actúa y viste lo que hace, uy, sí. No hay un cuidado hacia los demás. Si bien esto se puede aplicar correctamente hacia el matrimonio, esto no se limita solamente a una relación de matrimonio, donde el varón cuida el cuerpo de su mujer, la honra de su mujer, es un cuidado, una protección que todos nos debemos los unos a los otros. Después de esta protección en la honra de Ruth, en el cuerpo también de Ruth, para no exponerla en medio de la noche, viene algo también muy lindo. En el verso 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, de extenderlo en el suelo, ¿cierto? Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo vos aquí? Proveyendo alimentos. 6 medidas. Hay un pequeño debate en qué medida se está aplicando acá. Si son las mismas medidas de las que se dijo en el capítulo 2 que Ruth reunió mientras trabajó durante todo el día, o son 6 medidas de puño. Creo yo que son las mismas medidas, el mismo nivel de medición que se utiliza en el capítulo 2. Y si esto es así, estas 6 medidas que vos echó sobre el manto de Ruth equivalen a unos 25 o 28 kilos de grano. Promedio, depende la medición que se está haciendo. Digamos de 20 para arriba, menos de 30, más de 20. Kilos de grano, hermano. Más adelante lo vamos a ver un poquito con un poquito más de detalle, pero él está dando también a Noemí. No es solamente para Ruth. Y aquí ya podríamos incluso aplicarlo, la redención que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo no es solo para uno o para dos, es para todos los suyos, es para todos los que aman. Alcanza para el resto. Ahora, si esa redención que Dios nos ha dado a nosotros alcanza para otro, ¿por qué nosotros lo limitamos? Estamos frenando el crecimiento del reino de Dios al no compartir la redención que Él nos está entregando por medio de Jesucristo. La provisión que viene de Cristo para salvación es para poder compartirlas con otros. No es para guardarla debajo de un cajón, como dice Jesucristo. Si tenemos una luz, esa luz se pone sobre el cajón para que pueda alumbrarlos a todos, para ser sal de esta tierra.
Sigamos avanzando. En el verso 16 nosotros nos encontramos con Noemí ya recibiendo a Ruth después de esta noche que no supo de ella. A lo mejor Noemí comiéndose ya hasta los codos de incertidumbre. ¿Qué pasó con Ruth? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá recibido vos con buenos ojos esta propuesta? ¿Se habrá molestado con ella? ¿La habrá expulsado? ¿La habrá recibido? ¿Cuántas cosas pudieron haber estado en la cabeza de Noemí? Ahora ella le dice, y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? La pregunta directa. Pero ahí con esta pregunta yo también quiero hacer una aclaración. Literalmente, la expresión hebrea, lo que Noemí le preguntó a Ruth fue, ¿quién eres, hija mía? ¿No la reconoció en la noche? Eso fue lo que sucedió. En Génesis capítulo 27, verso 18, se ocupa exactamente la misma expresión. ¿Saben de qué? 27, 18. ¿Lo va a leer? ¿Sí? Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres, hijo mío? No sabía quién era, los confundió. Algunos dicen es que la voz de uno y el otro no. Isaac estaba esperando a Esaú. Y cuando él le dice, ¿quién eres, hijo mío? Lo que él está haciendo es una comparación en quién era interiormente antes y después de la bendición que él iba a recibir. Porque hay una transformación en el espíritu de quien recibiría esta bendición en el contexto de Isaac. Él iba a recibir la bendición de primogenitura, eso es lo que él esperaba. Isaac no sabía de que Esaú había vendido esta primogenitura a su hermano Jacob. Cuando él la va a entregar, él lo está recibiendo con una pregunta espiritual. ¿Quién eres ahora? Es lo que le está preguntando. ¿Has recibido esta bendición o estás preparado para esta bendición? ¿Has cambiado tu pensamiento? ¿Has cambiado tu forma de ver el mundo? Es exactamente la pregunta que ahora Noemí le está haciendo Ruth. ¿Quién eres, hija mía? ¿Qué novedades traes dentro de ti que ha cambiado tu pensamiento? Que ha cambiado tu forma de ver el mundo. ¿Quién eres hoy día después que has conocido a Cristo el Señor? Podríamos preguntar nosotros. Preguntarnos día tras día quiénes somos para Dios. Y no solamente recalcar las promesas, que somos hijos del Rey, que eso no es mentira. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no estamos buscando solamente sus bendiciones. Estamos buscando la transformación de nuestro espíritu, la transformación de nuestros ojos, la transformación de la cosmovisión que tenemos de este mundo. ¿Quiénes somos no solamente para Dios, sino quienes somos ahora con Dios? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres, hija mía? Le pregunta en el verso 16. Y le contó ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y le dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Quién puede leer, por favor, el capítulo 1, verso 21? Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si he afligido al Señor? Si me he hecho desdichada del Todopoderoso. ¿Cómo se fue? ¿Y volvió con qué? Con las manos vacías. Y ahora vos le dices a Ruth, llévate estas 6 medidas de trigo. ¿Para qué? Para que no vuelvas donde tu suegra con las manos vacías. Noemí se concibió, se percibió a sí misma como aquella que no tenía nada, que tenía las manos vacías. Y vos le dices, ve a ella para que no llegues con las manos vacías. Puede ser, mis queridos,
puede ser, existe la posibilidad de que vos o escuchara o se enterara de los dichos de Noemí. Recuerden que dentro de todo, todavía en este periodo, Belén era un pueblo pequeño, muchos se conocían, por no decir todos se conocían, y tal vez los dichos de Noemí o fueron escuchados directamente por vos, o fueron llegados los comentarios hasta vos de que ella se consideraba a sí misma como aquella que no tenía nada, que tenía las manos vacías. O bien, Dios, por medio de vos, estaba llegando hasta Noemí con un concepto distinto hacia ella. ¿Qué decíamos al principio de quiénes somos? ¿Cómo vemos ahora el mundo? ¿Cómo concebimos el mundo? Ahora Dios está transformando la mente de Noemí. Tú que te considerabas con las manos vacías, ahí tienes, para que tus manos no estén vacías. Es cambiando el concepto, cambiando la idea, cambiando nuestra percepción de lo que Dios tiene para nosotros. Insisto en esto, no estamos hablando solo de algo material. Estamos hablando de ese espíritu que estaba vacío sin el Señor y hoy día está pleno. Lo demás viene por añadidura. Lo demás sigue siendo la gracia de Dios. Mis queridos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos concebido de una manera que Dios no quiere que nos miremos así? ¿Cuántas veces ha tenido que cerrar nuestra boca porque hemos dicho o cambiado también circunstancias para que nuestras actitudes, nuestras acciones cambien para su propia gloria y honra? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos mirado, decíamos al principio, o que creemos que lo merecemos todo, o por el contrario, que no tenemos absolutamente nada? Y queridos, el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. A mí me encanta el último proverbio que aparece en las Escrituras. Cuando el escritor del libro de los Proverbios, Salomón, le dice al Señor: no me des tanto que mi corazón se olvide de ti, pero tampoco me des poco para que mi mente no piense hacer el mal para obtener algo. Es decir, ni mucho ni poco. No me des tanto para olvidarte, no me des poco para yo desviar mi camino, para yo pecar delante de ti. No me quites la provisión diaria, es lo que está pidiendo. El Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, nos dice el pan de cada día. Cada día también nos enseña el Señor Jesucristo, tiene su propio afán. Es decir, preocupémonos del día a día, ni mucho ni poco. No nos consideremos merecedores de todo lo que existe, ni al mismo tiempo creamos que el Señor nos ha olvidado, que nos ha despojado de todo lo que necesitamos. El Señor cuida y provee de lo suyo. El Señor guarda de su iglesia. Cambia esa forma de ser y preguntémonos nuevamente, como Noemí lo hizo a Ruth: ¿quién eres? ¿Quién eres con Dios? Termina el verso 18 diciéndonos: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya todo esto. ¿Cuándo? ¿Qué dice? ¿Lo estás leyendo, no? Hoy. Esto se va a aclarar hoy día. A veces el Señor nos resuelve todo hoy día mismo. Nos hace esperar. Pero mis queridos, cuando ya hemos trabajado, cuando ya hemos dispuesto, ya hemos reclamado, ya hemos llorado, hemos luchado, ¿qué te queda por hacer? Esperar. Vos le dice exactamente lo mismo a Ruth en el verso 13 y le dice: descansa, duerme hasta la mañana. No te preocupes, es lo que le está diciendo. Hermanos, si ya has hecho todo lo humanamente posible, ¿qué más te queda por hacer?
¿No te queda esperar la voluntad de Dios? ¿No te queda descansar en la soberanía de Dios? Y esto muchas veces es lo más difícil que podemos hacer, esperar. Porque tenemos esa necesidad, así como Noemí, de cuando ya terminó la cosecha, la recolección, de meter mano y manipular un poquito y decir, ahora, Ruth, este es tu tiempo, anda y declárate, entrégate en matrimonio a vos. Pero ahora le dice, ya hemos hecho todo, hija mía, solamente nos queda esperar. Hay muchos que quieren obtener la gracia de Dios por medio del trabajo, por medio de las buenas obras, ganar el favor de Dios, ganar la salvación de parte de Dios por las buenas obras. Mis queridos, espera en Dios. No hay buena obra que valga, no hay buena acción que sirva, no hay nada que podamos hacer para ganar la gracia que viene de Dios. Esto se trata de confiar en Dios y esperar en Dios. Esto es fe. Espera, aguarda, descansa. ¿Hay otra expresión más linda que esta? Ahora, algo maravilloso de esperar no es solamente sentarnos con brazos cruzados a ver qué es lo que sucede. Debemos seguir nuestro día a día. Cuando nosotros, los que han a lo mejor plantado un arbolito o algún huertito en sus casas, esperan el fruto de esa siembra. ¿Cómo esperan? Lo van a ver todos los días, a ver si ha brotado una hojita más, si ya está saliendo las flores, pero además de eso se está también abonando, se está regando, pero estamos esperando, se está limpiando, pero estamos esperando. Nosotros podemos regar, podemos limpiar, podemos abonar, pero el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, no le podemos añadir crecimiento a esa planta, como tampoco podemos añadir a nuestra salvación ni siquiera 1 centímetro más. Todo proviene de Dios, pero podemos cuidar esa salvación por medio de la gracia que Dios nos está entregando, en un crecimiento y desarrollo de nuestra fe, en una obediencia a sus mandamientos. Santiago lo reitera y recuerden cuando estudiamos esa preciosa carta, una y otra vez, cultivamos esta fe por medio de nuestras buenas obras. No por las obras somos salvos, sino que la salvación que ya hemos obtenido llevan a las buenas acciones, a una acción o a una obra que glorifica a Dios. Pero vamos cuidando también esa salvación que Dios nos está entregando. Mis queridos, estos son los tiempos de Dios. La pregunta es, ¿podemos esperar el crecimiento que viene de Dios si no estamos trabajando también en la obra de Dios? Para mí surge esa pregunta porque podríamos en base a esta reflexión del día de hoy decir, bueno, en el libro de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces nosotros aguardamos ahora y esperamos que Dios envíe multitudes a que crean en Él. Y nosotros esperamos. ¿Es así? Se nos ha ordenado a trabajar. Se nos ha enviado a predicar. Se nos han entregado las instrucciones ya para que el Evangelio pueda seguir creciendo, para que la iglesia pueda seguir creciendo. Debemos esperar la voluntad de Dios, pero mientras tanto nosotros estamos trabajando. Aguardamos el crecimiento que solamente Dios puede dar, pero por mientras nosotros seguimos sirviendo. ¿Quién aguarda de esta manera? Descansar y esperar no significa no trabajar. Significa servir y trabajar, esperando y descansando en el crecimiento y desarrollo que solamente Dios puede entregarnos. Para concluir, 5 puntos.
En primer lugar, no hay noche tan oscura ni tan profunda que Dios no pueda iluminar. Partimos diciendo eso. Un cambio de la oscuridad a la luz. No hay problema tan profundo, no hay problema tan grande que Dios no pueda cambiar. No hay pecado tan profundo ni tan grande que Dios no pueda perdonar. Podemos ser redimidos por su gracia y por su amor. En segundo lugar, la redención que Cristo nos brinda es generosa. No es solamente para mí, es para compartirla, alcanza para todos los suyos. En tercer lugar, pregunta, Iglesia Bíblica Presbiteriana, ¿quiénes somos ahora luego de este encuentro que hemos tenido con Cristo? No solamente quiénes somos para Dios, que ya lo sabemos. La pregunta nuevamente, ¿quiénes somos ahora con Dios? ¿Cuál es la transformación que Él ha hecho para nosotros? ¿La forma que tenemos de ver el mundo? ¿La forma de vivir en este mundo? En cuarto lugar, Dios se ha encargado de cambiar nuestra perspectiva. Antes éramos los que teníamos las manos vacías o bien éramos los que merecíamos todo. Ahora somos los que vivimos por la gloria y la gracia de Dios. Cambiamos nuestra perspectiva. Antes vivíamos para nuestro deleite, hoy día vivimos para Dios. Antes servíamos y trabajábamos para obtener, hoy día servimos y trabajamos para glorificar a Dios. ¿Es esa nuestra perspectiva? Y por último, cuando ya no puedes hacer absolutamente nada más, descansa y espera en Jehová. Él tiene todo preparado para nosotros y sabe con certeza cuáles son nuestras necesidades, en espíritu y en cuerpo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga también a su iglesia. Les invito a